Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Aportando mi granito de arena, en este caso, número 44, wow. Bueno, acá, buenas tardes a todos los que se van a ir sumando de a poquito, a los que lo van a ver después. Un tema súper interesante. Vamos a hablar de la educación sexual de los niños, comienza en los padres. Bueno, hoy va a venir un especialista porque yo de esto mucha cancha no tengo, mucha información no tengo, solamente como mamá, ¿sí? De un adolescente de 22 y de un niño de 8. Con lo cual, bueno, pasé un poco por ese periodo de adolescencia, de mamá, de tener que explicar de qué va esto, ¿no? De la educación sexual y fui yo, digamos, quien tuvo que ponerse ahí al frente de explicar qué es esto, ¿no? Bueno, hoy está con nosotros Alejandra Prieto, que ya está acá en línea y que ya le voy a dar paso para que ella, bueno, pueda adentrarnos en este tema tan interesante y que todo padre debería estar al tanto de cómo encarar estos momentos en los cuales, si tenemos un hijo, en algún momento va a venir. Alejandra es psicoterapeuta, comunicóloga, especialista en desarrollo humano y educación sexual y terapeuta en Reiki. La van a encontrar en Instagram con @aleterapeuta. Yo después igualmente dejo todos los datos afuera. Hola, dicen, hola a todos los que se van a ir sumando de a poquito. Es temprano, pero bueno, acá estamos, porque sabemos que este aportando granito de arena también se ve después por YouTube y se ve en diferido, así que bueno, lo hacemos con mucho amor para que ya quede registrado y después lo puedan ver cuando tengan paso a Ale. Si quieren, pueden dejar preguntas, si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacer a Ale. Hola, hola. Hola, Debbie. ¿Cómo estás, Ale? Pues muy contenta de estar nuevamente aquí contigo. Qué bonito, qué bonito. Me encanta esto que se está armando, esta red y de información variada encima, ¿no? Porque la propuesta en un principio, desde mi parte, fue, bueno, un poco las 5 leyes y la experiencia de vida, pero bueno, a medida que la fui conociendo, a las personas que vinieron acá aportando mi granito de arena, se fue ampliando como una red en la cual después, bueno, surgen estos live con otro tipo de información que son buenísimas también. O sea, son Buenísimo. datos que nos vienen bien a todos y sobre todo si tenemos hijos. Y ni te cuento si son adolescentes. Es cierto. Que bueno, Así que bueno, Al, empezamos por un mito que acabas de decir algo bien importante, ¿eh? Y ahí quiero entrar antes de que me comentes, porque dices, sobre todo en la adolescencia, y ya estamos ahí con un mito. Y ahorita te voy a explicar por qué un mito, ¿ok? muy bien, muy bien. Ale, me parece que estaría bueno también que te presentes vos, digamos, que cómo brindás este tipo de información, si en consultas individuales y grupales, si en colegio. Bueno, que nos cuentes un poquito cómo surgió todo esto de, ¿no? De tu acompañamiento y tu terapia con la educación sexual. De acuerdo, claro que sí, Debbie. Bueno, te repito, muchísimas gracias primero por la invitación. Y bueno, qué padre por poder compartir esta información que es muy valiosa, que a mí me hubiera encantado tenerla desde niña, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que lo que me tocó vivir y llegó en algún momento de mi vida, afortunadamente, y es una de las áreas en las que me desarrollo actualmente. Y bueno, yo soy de base psicoterapeuta, gestalt humanista, y fue muy curioso cuando yo estudiaba psicoterapia, tenías que tomar como algunas áreas de especialidad para poderte graduar y certificar. Yo me certifiqué para trabajar con adultos, para trabajar con parejas, para trabajar con adolescentes. Sin embargo, de pronto vi que por ahí estaba la especialidad en sexualidad y yo dije, ¿cómo? ¿Una especialidad en sexualidad? ¿Y de qué va eso? ¿De qué trata eso? Cuando vi el plan de estudios me llamó mucho la atención y dije, wow, qué interesante. Entonces, y me llamó mucho también por mi vida, mi experiencia personal, mi historia de vida. Y dije, bueno, lo hice más por un tema personal que realmente como verlo como una posibilidad de dedicarme a eso.
Entonces entré a la especialidad que duró medio año aproximadamente, fue muy interesante, tuve una gran maestra, Rina Riesenfeld, que me abrió las puertas a un mundo totalmente desconocido, a entender que la sexualidad, porque bueno, yo esa sexualidad, pues yo nada más como que lo vinculaba con el tema del erotismo, ¿no? Como que generalmente cuando hablamos de sexualidad pensamos en relaciones sexuales y lo que hay alrededor de la relación sexual y nada más. Y de pronto me di cuenta que era un mundo enorme, ¿no? Y vi un área de oportunidad ahí muy grande porque, primero conmigo misma y luego con mis mismos pacientes, y yo he venido dando clases durante muchos años también a nivel preparatoria aquí en México, ¿no? No sé cómo le llaman en Argentina, pero Secundario. ok, como secundario. Y entonces, Sí. pues siempre vi como que un área de oportunidad ahí y me metí a estudiar lo que es educación en sexualidad, pero ya de manera formal, en lo que es la Asociación Mexicana de Salud Sexual, y me encantó. Primero lo estudié para trabajarlo con adultos y luego lo estudié para trabajarlo con niños y con adolescentes. ¿Y cómo lo hago hoy en día? Pues la mayor parte de mi trabajo en sexualidad, que no soy terapeuta sexual, es importante aclarar, soy educador en Ok. sexualidad, soy terapeuta, pero no en sexualidad, sino todo lo... Igual yo te presenté como especialista en Exacto, desarrollo humano y educadora sexual. Lo de exacto. terapeuta lo puse en otra parte, por las dudas. Exacto. Digamos que son mundos separados como yo lo manejo. Y lo trabajo más Claro, que nada en colegios, brindando ok. talleres, brindando asesoría, pero sobre todo llevo varios años ya dando talleres, impartiendo talleres, más que nada a nivel secundaria y preparatoria en México, digamos de los 13 a los 18 años, Claro. y es como lo que más digamos, me ha tenido involucrada. Claro que por supuesto doy orientación, ¿no? En mis consultas terapéuticas doy, digamos, orientación en sexualidad, más no terapia, que ya es un mundo muy completamente aparte, y doy Sí. orientación, evidentemente, para quien me lo vaya solicitando, trabajo con papás, trabajo con muchos adolescentes, pero así es como básicamente me he venido desarrollando a lo largo de los últimos, pues yo diría como 10 años en el área de la sexualidad humana. Bien, buenísimo. Bueno, empecemos derribando mitos, si te parece, y después nos vas, o al menos ese que me dejaste ahí ahora con la intriga. Claro, bueno, justo comentaste algo de, no, Sí, y bueno, la adolescencia, ¿no? La sobre todo en la adolescencia, adolescencia, dije. sobre todo en la adolescencia. Y bueno, sí, efectivamente la adolescencia es como un boom, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Pero es muy curioso porque uno de los grandes mitos de la sexualidad humana es que la sexualidad inicia o de pronto aparece en la adolescencia. Y la realidad es que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Claro. Porque algo que yo aprendí dentro de la sexualidad es que la sexualidad tiene diferentes dimensiones. La sexualidad no es solamente el tema del placer, el tema del erotismo, de la sensación, va mucho más allá. Y si nos enfocamos nada más, por ejemplo, en el tema de lo que es el placer, el erotismo, pues el bebé, desde que nace, tiene También. sensaciones, ¿no? Los bebitos, digo, tú como mamá, ¿son dos varones los que tienes? Dos varones. Dos varones. Seguramente te pudiste haber dado cuenta cuando a lo mejor acariciabas a tu bebé o le cambiabas el pañal, ¿no? Como los mismos bebés desde chiquititos pues tienen sensaciones y se erotizan, ¿no? Es Ah, algo claro. que el tema del placer es un tema que está siempre presente, ¿no? Y que es algo propio de cada persona y que puede estar y que está, no es que pueda estar, Sí, sino sí, de sí. manera natural está desde que nace el bebé, desde que el bebé empieza a descubrirse a sí mismo, a tocarse a sí mismo, a vivir ciertas sensaciones de gusto, de placer, hasta una persona o un adulto mayor que también, ¿no? Digo, tenemos terminales nerviosas en todo el cuerpo, ¿no? Y Exacto. además, algo importante de comentar aquí es que el órgano sexual más grande que tenemos los seres humanos Es la es piel. la piel. O sea, no es que, ¿no? Porque otro mito es,
pues esto está nada más reducido a los genitales. No, 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 perdón. Exacto. Está en toda la piel, ¿no? Entonces, pues un mito muy común, y sobre todo con los padres y las madres de familia, es que mi hijo ya va a ser adolescente, entonces va a empezar con todo este tema de sexualidad. No, este tema siempre está, ¿no? El tema es que, claro que hay un boom, ¿no? Y un florecimiento y hay mayor, pues digamos que la parte hormonal, que todos se ponen, ¿no? A flor de piel en la adolescencia, pues sí es más evidente. Pero tenemos que entender que la sexualidad siempre está presente en nuestras vidas y que la sexualidad no solamente abarca, Debbie, la parte del placer, la parte del erotismo, sino que tiene otras dimensiones también, que tiene que ver con la parte del vínculo afectivo, que es toda la parte de las emociones, de cómo nos vinculamos con el otro, con nuestro mismo género, con el otro género, ¿no? Toda la parte esta afectiva, por así decirlo. Sí. Está la parte reproductiva, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la parte del embarazo, sino lo que es lo maternal y lo paternal, ¿no? Por ejemplo, los niños de chiquitos que juegan a la casita, ¿no? Y que tú eres el papá, la mamá, y que cuidan a sus muñecos, pues desde ahí está ya la parte maternal. O sea, no es que de pronto la parte maternal va a aparecer cuando sea mamá, no. Claro. El sentimiento de maternidad está desde que estamos pequeñitos, ¿no? O sea, y podemos incluso, yo no soy mamá, pero incluso mi parte maternal está muy desarrollada, y esto lo vine a entender, a través de mis estudios y del tiempo y de mi experiencia, que mi parte maternal está súper desarrollada porque si bien no tengo hijos, pues yo cuido y procuro a determinadas personas, a mis animalitos de compañía, ¿no? Y soy súper maternal y me encantan los niños. Exacto, que no tiene nada que ver, digamos, con el hecho propiamente dicho de llevar, ¿no? Un bebé en nuestro vientre y demás. Totalmente. Y también tiene que ver, bueno, con la parte del erotismo, la parte de la sensación y la parte de género, que es un tema súper amplio, súper interesante, que el género tiene que ver con la parte de identidad de género, con la parte de orientación sexual, con la parte de roles, ¿no? Por ejemplo, los niños y las niñas que van aprendiendo los roles, ¿no? Que culturalmente o socialmente, de pronto se imponen a lo que es las niñas o los niños, ¿no? Y también el poder mostrarles y enseñarles que tanto niñas como niñas son la posibilidad y la capacidad de hacer tareas del otro, digamos que culturalmente pensamos que es nada más o son de determinado para determinado sexo, ¿no? Pues también esa parte, ¿no? Entonces es una dimensión muy grande. Son 4 dimensiones muy, muy amplias que además se vinculan entre sí y que siempre están presentes, ¿no? Entonces, pues bueno, el primer mito, derribado, ¿no? Derribado. Muy bien, me encanta. Yo, bueno, como te charlé recién un ratito antes de comenzar el live, yo soy, desde mamá van a ser mis preguntas o mis inquietudes, porque no soy especialista, pero bueno, creo que esto aporta también, ¿no? Que sea como un ida y vuelta y vos me puedas aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo uno de 22 y uno de 8. Ya cuando el de 22 estaba entrando en la adolescencia, ya a sus 10, 11, yo, o sea, era mamá sola, si bien tenía una pareja, no estaba conviviendo aún, o sea que yo me separé del papá de mi nene mayor cuando tenía 1 año, o sea que fui mamá sola prácticamente, más allá de que siempre tuvo su vínculo con su papá, por favor, por las dudas, por si después, viste, lo ven. Dejemos las cosas aclaradas. Pero bueno, al momento de tener que hablar, al papá, bueno, se le dificultaba mucho el tema. El tema es que yo me ayudé de un libro de un compatriota tuyo, que es mexicano, que es Jordi Rosado, y es un libro que se llama Socorro, tengo un hijo adolescente. Si no me equivoco, no lo tengo acá a mano, pero bueno, creo que se llamaba así, Socorro, tengo un hijo adolescente. En la cual estaba escrito por él, pero con muchos especialistas, médicos, psicólogos, bueno, la verdad que tenía un grupo de gente muy, muy idónea en el tema, donde se hablaba no solamente de la sexualidad, del género, de las drogas, de un montón de cosas, sino todo su conjunto que pasa en la adolescencia. Y en unas partes, ya te estoy hablando en el 2010, 12 más o menos, el libro decía que hay como una preadolescencia,
y que encima está adelantada, Ujú. ¿sí? O sea, como si bien la adolescencia empezaría entre los 13, 14, suponte, ¿no? Hasta los 18, 19, hay una preadolescencia y ahora está aún más adelantada. Y yo lo pude corroborar, eso que él decía, no solamente por el mío de 22, cuando tenía 10, 12 años, y sobre todo en las niñas, sino que ahora, con el de 8, mi otro nene tiene 22, que realmente está adelantada. Él está en tercer grado, son nenes de 8, 9 años, hay como una curiosidad muy, yo no sé si está alimentada por las redes sociales, ¿no? Pero hay como una necesidad muy fuerte ¿no? De querer saber, de las palabras que se utilizan, que ni siquiera saben lo que El significan. significado. Ujú. Exacto. Eh, y bueno, esto, ¿no? Como que se adelantó un poquito más, y me acuerdo, hay una frase así del libro que me quedó muy grabada, que es preferible como padres llegar 2 años antes en la información que 5 minutos más tarde. Sí. En el sentido que 5 minutos más tarde de dar una información a nuestros hijos puede terminar en un embarazo no deseado, puede terminar, ¿no? En otras cositas. Entonces digo, qué importante es esto, ¿no? Que esta oportunidad que estamos teniendo hoy por hoy, de tenerte también a vos como para que empieces a sacarnos un poco las dudas de que sí podemos hablar, que no, cómo encarar el tema en la familia, quién Ujú. debería encararlo, porque yo en este caso como mamá lo tuve que encarar y obviamente quizás para mi hijo fue súper vergonzoso que yo días antes de su viaje de egresado, que se iba, tenía 12 años, las chicas estaban a full. Las hormonas estaban que florecían por todas partes. Yo Ok. dije, yo ya veo, porque viste cómo son los chicos, o sea, con tal de pertenecer, cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí me quedó muy grabada esa frase, es preferible llegar 2 años antes y no 5 minutos más tarde. Voy a contar una anécdota acá, muy breve, pero para darte pie para que nos cuentes cómo encarar estos temas. Yo salí de la psicóloga, hablando con la psicóloga, Franco se va de viaje egresado, ¿cómo hago para explicarle que tiene que usar cualquier cosa preservativo, ta, 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 ta? Bueno, me dijo, vos tenés que hablar, ya, hoy. O sea, no lo podés demorar más, porque si ya se va Claro. la semana que viene, tenés que hablar. Y de la forma más natural, más amorosa, bueno, cuestiones que yo ese día compré una cajita de preservativos, agarré una banana y me senté con él y traté de explicarle de una manera lo más casera y amorosa posible cómo se debía utilizar un preservativo en el caso de que tuviera su despertar sexual, porque ya te digo, estaba todo como muy exacerbado, las hormonas. Entonces, vos como especialista que das charlas y bueno, seguramente estás más canchera, ¿cómo deberíamos abordar, ¿no? Ese tipo de temas? ¿A qué edad? Si hay una edad, si hay algún momento especial, si hay que esperar, digamos, a que las niñas sean señoritas, ¿sí? A que tengan su primera Menstruación. menarca, o sea, Ujú. ¿cómo hacemos? Bueno, primero que nada, creo que lo hiciste muy bien. O sea, lo hiciste una de las formas de hacer más amor y natural. Aquí yo invitaría a los padres y madres de familia a confiar en sus habilidades para poder comunicar y evidentemente a aprender también cómo hacerlo. Pero el hecho de que tú lo hayas de manera tan genuina, tan natural, seguramente, Uh -huh. digo, no sé, pero podrá haber causado un tema de vergüenza en tu hijo, que ahorita podemos ver cómo evitar justamente eso, pero ya desde que lo hiciste y como lo hiciste, y muy original, muy creativo, lo de la banana y el preservativo, lo hiciste muy bien. Entonces, mi primera recomendación aquí es invitar a la familia, a los padres y a las madres a seguir su intuición, ¿no? Porque además, en el tema de sexualidad, pues cada familia tiene valores, ¿no? Cada familia tiene una manera de ser y de pensar, y eso hay que entenderlo, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Ahora, esta parte donde dices, hay que adelantarnos 2 años,
¿no? Y no esperarnos 5 minutos después. Yo diría que hay que adelantarnos, o sea, a los 0 años, ¿no? O Claro. sea, desde que son chiquititos. O sea, Ujú. la comunicación, digo, la sexualidad tendría que ser un tema completamente natural, completamente cotidiano dentro de la familia. No, no Ujú. tendríamos por qué esperar a cierta etapa y claro, muy en concordancia con la etapa de desarrollo que llevan los chicos. O sea, no, vamos a ver en qué parte de su madurez Ujú. están, ¿no? Para saber qué temas vamos. Ahorita te puedo dar como un rango de temas, ¿no? Que Sí, podremos tocar de acuerdo a la edad. Sin embargo, debería de ser algo que esté siempre presente, ¿no? claro. Y muy acorde a la edad. Ahora, es importante también considerar que no solamente se trata de transmitir conocimiento y transmitir información. Algo que todavía es mucho más contundente en la sexualidad es el tema de las actitudes, tanto Ujú. explícitas como implícitas de los padres. Es decir, ante esta temática, mucho de lo que se nos va a quedar grabado o de lo que se les queda grabado a los chicos, ¿no? Si tú te vas a tu experiencia, a tu historia de niña, de Ujú. señorita en tu juventud, creo que se te queda más grabado y permea más en ti y tiene un mayor impacto el, la manera en cómo recibiste la información, la Ujú. actitud, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? La manera en cómo te lo transmitieron a ti, ya hayan sido tus padres, tus maestros, tus mismos Ujú. compañeros de escuela, que en realidad la información, porque la información está en todos lados. O sea, a Claro, donde te metas, hay información, ¿no? Digo, no claro, claro. necesariamente todas las fuentes son confiables, ¿no? Ujú. Y bueno, hay que tener cuidado con eso, pero creo que tiene que ver con cuando llegan desde muy pequeñitos con ciertas, que vemos a lo mejor ciertas conductas en los chicos y en las chicas, o Ujú. que llegan y nos hacen preguntas, es muy Ujú. típico de los papás, ¿no? Que de pronto la cara de susto Sí. o el enojo o de pronto ya estamos conectando con nuestra mente adulta y nos estamos Ujú. yendo a no sé cuántos kilómetros más allá, Sí, tal ¿no? cual, Cuando en sí. realidad lo que el chiquito o la chiquita quería decir era algo pues muy genuino, muy Ujú. natural, muy así de que podemos responder en 2, 3, 4 palabras, que ni siquiera tenemos que ahondar mucho más. Entonces, Exacto. aquí es importante saber que no solamente es la información la que vamos a compartir, sino estar muy pendientes de nosotros como adultos, de qué es eso que les vamos a transmitir, cómo se lo vamos a transmitir, si se lo hacemos de una manera donde ellos se sientan seguros, donde el contexto sea seguro. Por ejemplo, de pronto están viendo una película, ¿no? Y sale a lo mejor un beso muy apasionado y de ahí se puede soltar una conversación de, oye, ¿qué opinas? ¿Qué ves ahí? Y Ujú. escuchar qué es lo que quiere decirte tu hijo, qué es lo que te quiere decir tu hija, pero viéndolo desde como ellos realmente lo están viendo, no como nosotros lo Claro. estamos viendo No como con la adultos. mentalidad de adulto. Exacto. Entonces, Y a los 4 o 5 años que empiezan como a descubrirse, ¿no? En los varones esas erecciones, ¿no? Y se empiezan a tocar. Tienen 4 o 5 años, ¿no? exacto. Y esa cosa que enseguida, no, eso es sucio, no se hace, ¿no? Siempre desde el enojo y desde la frustración Y o el desde susto, esta sí. cosa tabú, ¿no? Ajá. ¿Cómo podemos hacer para, bueno, darle un poco más de luz sobre algo totalmente natural que se están descubriendo, que no tiene nada de malo? Claro, Que hay que lo que tiene de malo pensar, es el pensamiento adulto, en realidad. correcto, hay que pensar que ellos lo ven con curiosidad, que ellos están Claro. viendo, por ejemplo, la parte del descubrimiento de sus propios genitales o los genitales del otro sexo, ¿no? Sí. Es algo completamente esperable y natural entre los 3 y los 6 años de edad, unos antes, Ujú. unos después, depende mucho si tienen hermanitos, si tienen primos, ¿no? Igual también como de los hábitos que tengan en casa, de si se bañan juntos o no se bañan juntos, o si se bañan con papá Claro. y mamá. Entonces, esa curiosidad
pues es muy normal, es muy Ujú. esperable, ¿no? Pero lo importante es cómo vamos a reaccionar nosotros. Ahora, también es importante tomar en cuenta que no podemos trivializar o vulgarizar ciertas cosas, que tenemos que tener responsabilidad, que tenemos que tener tolerancia, que tenemos que tener respeto y que tenemos que entender que todos tenemos emociones. Entonces, darnos cuenta también de hasta qué punto ciertas cosas son tolerantes o no para el niño o para la niña. Y entonces ir poco a poco viendo mucho la actitud, lo que nos está reflejando, la intuición que vamos teniendo. Ahora, también muy típico de esta etapa de los 3 y 6 años, ¿no? Ahorita que te decía que, bueno, ¿qué temas podemos ir manejando si empezamos, que es más o menos a partir de cuando empieza toda esta curiosidad más presente, que la podemos observar más, también está el tema de los roles, por ejemplo, ¿no? Que los Claro. chicos quieren probar a lo mejor que de pronto juegan con una muñeca o las niñas con con el cochecito, al fútbol, ¿no? Ojo, Sí. eso no tiene una implicación en donde eso va a definir lo que es la orientación sexual de mi hijo o de mi hija, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar como muy presentes de ese mensaje que les estamos transmitiendo con nuestras actitudes, con nuestro lenguaje no verbal, Ujú. ¿no? Y tratar Exacto. de ponernos al nivel de ellos, de entender lo que ellos están viviendo y de que ellos simplemente lo ven con un tema de curiosidad. Y yo creo y considero que la comunicación de la sexualidad siempre tiene que estar presente, Debbie. No 2 horas, no 2 años antes. Claro. Si tú lo tratas desde que los niños son pequeños, te vas a Ujú. ahorrar un montón de situaciones, Sí. problemas, temas de emociones como la vergüenza, como la culpa, Ujú. ¿no? Si es Ujú. un tema que lo tratas de esta manera en casa, ¿no? Y bueno, Sí. como decía, no solamente se trata de informar, sino también incluir el tema de los afectos, Ujú. los valores, el manejo de las emociones, lo que son las tomas de decisiones, o sea, el poder integrar todo esto dentro de la educación sexual, pues nos va a ayudar mucho, mucho en casa. Exacto, sí. Yo, bueno, como les decía, con el de 22 me agarró con otra mentalidad, pero del de 8, ya desde que nació, como entre medio yo estudié para maestra jardinera, no sé cómo le llaman allá, maestra jardinera, No. maestra ¿De o de primaria? kinder, Preescolar. preescolar, bueno. Ajá. Acá le decimos maestra jardinera desde los 45 días de vida hasta los 5 años, porque hay jardines que son maternales. Ya, ya, ya. Entonces, claro, a mí me agarró, antes de que naciera Juanjo, que tiene 8, me agarró con ese estudio ya encima. Entonces, claro, yo cuando nació Juanjo tenía su casita con cocinita, tenía mi muñeca de cuando yo tenía 6 años. Los colores son colores, no hay rosa, o sea, hay rosa y celeste, hay rojo, o sea, los colores son colores. Tenía sus autitos, obviamente, tenía lo que él, pero tenía su cocinita. Yo le había armado una cocinita con caja, con cubiertos, con cocina, o sea, con todo, como, o sea, es un juego más, es un juego simbólico más, como lo puede ser el jugar que estoy en una carretera con un autito, es exactamente lo mismo, por Exacto. suerte. Pero bueno, cuesta todavía, aún en el siglo XXI, está costando un poco también, ¿no? Esto de dejarlos que, bueno, que se expresen, que si quieren pintar toda una hoja de color rosa, que lo hagan, Ujú. que, ¿no? El tema del llorar, ya que hablabas de las emociones, y otra cosa que estoy viendo, por el grado de Juanjo, que es tercero, es que las nenas se nota, muy empoderadas. Ujú. Ujú. Están como muy Más despiertas. sí, no, son ellas primero. Ujú. Y los varones están como más apichonaditos, Sí. Y es más más, a la merced, más a la merced de las nenas. sí, 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 pasa que justamente más o menos en ese grado, las niñas, independientemente de que estamos también en una época donde hay mayor apertura, ¿no? Y que además tienen acceso a las redes sociales, que
que bueno, ahí ya se va como a otro Sí. extremo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. De hecho, dentro de los talleres que brindo en los colegios es mucho el tema de prevención en términos de pornografía y del tema de las redes Ay, sociales, sí, lo es que es un el tema. grooming, ¿no? Todos estos riesgos que pueden ellos correr, pues Sí. de todas maneras el despertar hormonal, por así decirlo, de las niñas siempre es primero antes que los niños, ¿no? O sea, las Claro. niñas lo viven en su cuerpo, entonces están más despiertas en este sentido. Ahora, aquí, pues lo recomendable, por ejemplo, en el caso de tu hijo, es que, por ejemplo, hablando del tema de la curiosidad sexual y de los juegos sexuales, que es muy propio entre los 6 años, 7 años, o un poquito más pequeñitos, que los chiquitos pues juegan entre sí, ¿no? Y el tema de ver los genitales del otro y todo eso, que en este caso el chico se haga caso a sí mismo o la chica a sí misma, ¿no? Que nunca se deje presionar por alguien más. Además es importante saber que tienen que ser niños o niñas a la par, ¿no? Niños que están en la misma etapa de desarrollo, o sea, no pueden tener como esta interacción con niños más grandes, ¿no? Porque ya tiene otras implicaciones. Pero, por ejemplo, tu niño que tiene 8 años, 8. 8 años, pues yo lo que en tu lugar haría es justamente decirle, oye, lo que a ti, si tú vas más lento, si tú sientes a la mejor presión de parte de una chica o algo, lo más importante es hacerte caso a ti mismo, ¿no? Que lo primero eres tú, ¿no? Darle como esa certeza y esa seguridad de que aun cuando de pronto pueda haber un poquito de presión por el tema de pertenecer, lo más importante es que él se escuche a sí mismo y que se haga caso a sí mismo y que esté muy consciente de sus emociones. Si sus emociones le están diciendo no es el Claro. momento de ciertas cosas, o que ya empiezan con el tema del noviazgo, de los afectos. Está, el mío de 8 tiene ya. Ya tiene y no sabes cómo lo tiene la novia. Ya tiene. Ok, yo me quedé muy atrás entonces. Okay. No. Va, o sea, creo por el momento que es así como un juego, ¿no? O sea, porque si no... Sí. Bueno, pues ahí creo que lo más importante es que cada chico, cada chica se haga caso a sí mismo, ¿no? Y también enseñarles el tema de los límites y de las fronteras, ¿no? En la parte de la tolerancia, que no necesariamente el de junto, y eso pasa no solamente cuando eres pequeñito, también cuando No, toda la vida. ¿no? Es toda la vida, incluso cuando estás casado, en pareja, Sí, ¿no? sí. Tú tienes tus días, y hay días que no Claro. quieres que ni te toquen y nada, ¿no? Entonces, pues lo más importante es que aprendan a escuchar su cuerpo, sus sensaciones y su intuición, y que a partir de ahí ellos puedan tomar decisiones, ¿no? Porque la sexualidad también se basa en esta parte de tomar decisiones, y las decisiones las vas a tomar de acuerdo a lo que tú vayas identificando que necesitas, y que estén muy conscientes de no sentirse presionados, ¿no? Por el otro, por sus pares, o que, no, pues es que, no, pues por ahí mis amigos ya empezaron a tener relaciones sexuales. Bueno, una cosa son tus amigos y otra cosa eres tú. O sea, para tener relaciones sexuales hay que considerar una serie de elementos y de factores, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les hablo de cuando se empieza a tener relaciones sexuales, pues bueno, tienes que tomar en cuenta que tengas un desarrollo, ¿no? Psicológico, que tu cuerpo se haya terminado de desarrollar, ¿no? Que estés enamorado, que estén las condiciones correctas, el lugar, ¿no? La parte del cuidado, ¿no? Cómo te vas a cuidar, que estés consciente de las consecuencias que puede haber después, no solamente un embarazo no deseado, sino también las consecuencias que vas a tener a nivel emocional, de impacto emocional, de impacto psicológico. O sea, son muchas cosas, ¿no? Las que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el poderlo platicar con ellos y hacerlos sentir seguros de sí mismos, pues creo que es como la mejor manera de prevenir de bien este sentido. ¿Y esas charlas generalmente a partir de qué edad, por ejemplo, vos las empezás a dar? O sea, esto, no todo esto que acabas de decir.
a tomar en cuenta todo este abanico de cuestiones que tienen que tener en cuenta. Cuando... En secundaria, en primaria, por ejemplo, primaria se torna más para toda la parte de que entiendan, por ejemplo, todo lo que es el proceso de embarazo, ¿no? De parto, de cesárea, de lo que es hacer el amor, ¿no? Con la pareja, hablar un poquito más de estas expresiones de amor, lo que te decía, de, bueno, tú identificar tus emociones y poderlas expresar en un punto donde no presiones al otro y que tampoco el otro te vaya a hacerte sentir presionado, prevención del abuso sexual. Y Sí, yo por creo que supuesto. el tema ya de relaciones sexuales como tal es a partir de secundaria, ¿no? En secundaria, Okay. que ya los noviazgos son un poquito más en serio, por así decirlo, ¿no? Ya empezar a hablar de qué implica o sea, tener relaciones sexuales, cuáles son las implicaciones de tener una relación sexual, porque no es que, digo, lo ideal es que sea, entre más grande seas, es mejor, porque vas a estar más consciente, porque la Claro. experiencia la vas a vivir a un nivel distinto, ¿no? Entre más puedas esperar preparatoria, ¿no? Incluso universidad, bien. Llegar a universidad ya es difícil, ¿no? Y yo creo que en esta época todavía más. Sería bueno, sería el ideal, pero lo dudo mucho. Lo viven diferente, pero yo creo que desde Claro. secundaria, desde los 13, 14 años, sí hay que, pues, justamente ponerles a ellos esta información de cuáles son estas características que ellos deben de tomar en cuenta a la hora de querer tener un encuentro sexual, ¿no? O sea, que no se dejen Claro. llevar nada más por el impulso, porque otro mito por ahí es que el deseo sexual se va a dar a partir de que tú le das información, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿a partir de cuándo puedes Sí, tal empezar a cual. Sí, sexualizar? sí, 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 sí. Y un mito muy típico es, uy, si yo les doy información, van a ser chicos más precoces, ¿no? No No, solamente con la parte sexual, sino también con las drogas, con cualquier tema, se ajá, piensa de que si uno lo expone antes, abrís la puerta a que suceda. exacto. Y todo lo contrario, ¿no? Si tú lo acompañas con un tema de valores, con un tema de respeto, ¿no? Pues ellos van a estar más prevenidos, ¿no? Y van a estar más conscientes al momento de tomar la decisión. Porque el deseo sexual está con o sin información. Porque el deseo sexual es algo, pues, totalmente parte de nuestro ser, ¿no? O sea, Claro. los seres humanos está. Entonces la información no va a venir a despertar el tema de, ¿no? De la curiosidad sexual. Esto siempre va a estar, ¿no? Y es mejor que Claro. tengan la información a que, como dices tú, 2 minutos después, si el embarazo no deseado o una Claro. situación de tener un encuentro sexual que no sea satisfactorio, que te deje Claro. un trauma por ahí, un shock, ¿no? Y que te Claro, pueda sí, 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 sí. generar un síntoma, ¿no? Exacto. Entonces, pues y de ahí, En otro pues, momento te hubiese dicho las enfermedades venéreas y demás, pero no lo voy a decir porque en no, realidad, ya como las sé. dos tenemos la formación de las 5 leyes, sabemos que las enfermedades, así como tal, de contagio y demás, no existen, que en realidad son traumas, son momentos de conflicto, de estrés, de bioshock, que se activan, ¿no? Con determinadas síntomas o, bueno, patologías, pero por eso Efectivamente. cuando lo iba a decir me frené enseguida y dije, no, Débora, Sí, cierto. De este, hecho, sí. De hecho, los casos, por ejemplo, que yo he manejado en donde hay estas infecciones de transmisión sexual, pues tienen que ver más con el cómo se dio la relación sexual que en realidad el tema, y no voy a dejar de mencionar que el preservativo, ¿no? no, Es claro, importante. Pero sí está más vinculado a un tema de cómo es que la persona vive la experiencia sexual a en realidad el tema de si está el preservativo o no presente o la píldora o no sé, todas esas cosas, ¿no? sí, Que no las puedo dejar de mencionar como educador en sexualidad humana, pero ya desde una mirada de las 5 leyes biológicas y yo comprobándolo y constanta así de directo con del libro. los chicos y las chicas que he trabajado, es que las infecciones, ¿no? Se hacen presentes cuando viven un tema de bioshock, de trauma, ¿no? Tengo
muchos casos, ¿no? Donde pues se vivieron forzados, donde no estaban convencidos o donde traspasaron sus fronteras y fueron más allá de en realidad en donde ellos querían estar o lo que podían ellos dar en ese momento. Entonces es interesantísimo. Y ahí sería un cambio de paradigma muy interesante, meter en la educación sexual el tema de las 5 leyes biológicas, porque nos daríamos cuenta cómo es que las condiciones que rodean al encuentro sexual son, híjole, son muy, son elementos muy importantes, ¿no? Justo para cómo la persona, lo que la persona vaya a desarrollar después, cómo vaya a vivir la experiencia y lo que viene posterior o un síntoma que puede aparecer posterior al encuentro sexual, ¿no? Tal cual. Y sabes que, bueno, siempre hablando desde mí, que es de la única persona más o menos que puedo hablar, sí, conociendo las 5 leyes, pude asociar, yo durante la adolescencia vivía con cistitis, ¿no? Y vivía con cándida, con los honguitos. Sí. También cuando, por ejemplo, he cambiado de pareja, o sea, es como que eran cosas que se repetían en determinados momentos justamente, ¿no? de relación. Entonces, ahora, obviamente, ya con el diario del lunes y con la información que se tiene, uno la asocia y cuaja perfecto, ¿no? Y yo vivía poniéndome los óvulos, vivía haciéndome tratamientos, porque estaban ahí esos famosos, y claro, todos lo relacionaban a mi inicio sexual, a esto, a lo otro, y no tenía nada. O sea, tenía que ver, pero no venía por el lado que ellos me lo vinculaban. Es muy interesante. O sea que bueno. Muy interesante. Y aquí, pues justamente también algo importante, Debbie, para los papás y las mamás, es importante que nosotros, o como educadores o como maestros, trabajemos nuestra historia sexual, ¿no? Porque lo que dijiste ahorita es muy interesante, ¿no? El cómo, si tú hubieras tenido la información de las 5 leyes biológicas, ¿no? Hubiera sido muy distinto. Pero ahora tú ya puedes trabajar, ¿no? A partir de esta información, tu historia sexual y cómo puedes resignificarla de manera distinta para trabajar culpas, para trabajar resentimientos, para trabajar miedos, porque eso también los papás y las mamás lo van a transmitir a sus hijos, ¿no? Exacto. Incluso a un nivel que ni siquiera tiene que ser hablado, los chicos se dan cuenta, ¿no? Exacto. Digamos que hasta un nivel como más energético, por así decirlo, si como adultos tenemos la responsabilidad de tomar talleres, de tomar terapia, de pedir orientación sexual, de trabajar en nuestras emociones, vamos a lograr, ¿no? Educar en sexualidad de una manera mucho más amorosa, mucho más cercana, mucho más, ¿cómo decirle? Generando mayor empatía con lo que los chicos y las chicas están viviendo. Cuando yo doy talleres en los colegios es muy curioso, pero bueno, de manera previa tengo que hablar con los papás y las mamás para que entiendan qué información les voy a dar, ¿no? Sí, sí, claro. Muchos de ellos se sorprenden de, ¿no? Bueno, la mayoría están de acuerdo, pero muchos abren los ojos, pero ¿cómo vas a hablar? ¿No? Y ahí lo primero es, a ver, te invito a que hagas una revisión de tu historia, que no solamente revises tu historia, sino que también te vayas a la etapa que tiene tu hijo o tu hija en este momento y cómo te hubiera gustado a ti recibir esta información. ¿Cómo te hubiera gustado? ¿Qué es la actitud que te hubieras esperado tener de parte de papá, de mamá? Porque antes se reducía mucho, y bueno, y todavía la educación sexual a la parte biológica, ¿no? Exacto. La parte de la menstruación o los sueños húmedos sí, que pronto aparecen en la adolescencia como si todo lo demás estuviera dormido por el resto de la vida, ¿no? Entonces, eso también es importante. Es importante al menos acá, claro, al menos acá en Argentina, educación sexual, cuando yo estaba en el secundario o en la preparatoria, como le dicen allá, cuando venían supuestamente a darnos una charla de educación sexual, venían con una marca X de toallitas higiénicas y esas cosas. Y nada, y te daban una charla de esto, ¿no? Del periodo, de cuánto dura, del sangrado, de piquepán, del embarazo, todo lo que dijiste vos, pero después del resto, no sé todavía, pero... Pues mira, yo trabajo en colegios que tienen como ya esta apertura,
pero también si te vas a los libros de, de la, No, 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 no. de la SEP, ¿no? Pues mucho se enfoca la educación sexual está en la parte biológica, ¿no? Está Sí. en la parte de la menstruación y todo eso. Y yo viví la misma experiencia que tú, pero nunca me hablaron de emociones, ¿no? Claro. Nunca me hablaron de los afectos, nunca me hablaron de los vínculos, nunca me hablaron de toda esta parte tan importante, ¿no? De los sentimientos, que hubiera sido una experiencia muy distinta, porque incluso hasta te daba vergüenza, ¿no? Que fueran, y además metían a los chicos a un grupo y a las chicas a otro grupo, y nos Ya, claro. juntaban, entonces, pues lo hacían así Esas, como, digo, yo entiendo que no era el mundo que vivimos hoy, ¿no? Pero además, y no. algo bien importante que dijiste hace ratito, en casa, ¿quién debería de educar en sexualidad? Tanto papá como mamá, porque también es O típico ambos. de ambos, ¿no? Porque, a ver, si el chico tiene una pregunta, ve con tu papá, o la niña tiene una pregunta, ve con tu mamá. No, tendrían que ser ambos en realidad, ¿no? Exacto. Y que, por ejemplo, estos talleres que yo doy, generalmente los doy en escuelas mixtas y combinamos a los chicos y las chicas y están todos presentes ahí, ¿no? Y además es curioso porque acabo yo aprendiendo más de ellos, ¿no? Que ellos de mí. Claro. O sea, es increíble que yo voy Exacto. y con ellos aprendo una cantidad de terminología y de Ah, sí, situaciones que olvídate. viven y de cosas que yo tengo mis libros, pero cuando voy con No, ellos no, pero eso no está en los libros, eso está en el no está en los vocabulario. libros, sí, sí, y es increíble todo lo que aprendo yo de ellos, ¿no? Que ellos vienen a enseñarme a mí. Entonces también tener esa Exacto. apertura de que ellos hoy en día viven la sexualidad de una manera también muy distinta, hay tanta información que también puede llegar a confundir, ¿no? Que tenemos que generar empatía con esa situación que ellos también viven por las redes sociales actualmente y estar muy pendientes también, sobre todo con los chiquitos, de qué es aquello que están viendo en las redes sociales, porque pues en un clic ya están Sí, 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 sí. en la pornografía y la pornografía tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Sobre todo a nivel emocional y psicológico, en un principio con los chicos y las chicas y posteriormente en sus encuentros sexuales, ¿no? Ellos se crean una falsa idea de cómo es la relación sexual, de cómo es el encuentro sexual y lo viven de una manera muy violenta, de una manera donde esté el abuso, donde pues la persona es más un objeto que un ser humano, donde no están las emociones presentes, ¿no? Entonces hay muchas cosas Totalmente distorsionada la totalmente información. distorsionadas. Entonces también Sí. hay que estar muy pendientes del tema de las redes sociales, porque pues en un clic los chicos ya están en otro mundo y ahí hay que tener mucho cuidado en esa parte. Exacto, exacto. Una cosa que me parece importante, que bueno, ya que los libros, ¿no?, de biología están todavía tan, ¿no?, en la biología propia también, me parece a mí, no sé, vos qué opinás como especialista, esto que decías, ¿no?, de que esperen un poco más a estar avanzados en la preparatoria, en el secundario, o que se llegue a la universidad, bueno, ya sería como mucho quizás para algunos, pero ¿por qué no empezar por uno mismo? ¿No? Ah, Desde la biología, ¿no? O la sea, de conocernos autoestimulación. realmente, nuestro aparato genital, yo como mujer, el que sea como hombre, todas las terminaciones nerviosas que tenemos, que no solamente se centra en un lugar, y mientras esperamos, nos vamos conociendo a nosotros mismos, porque de eso tampoco se habla mucho, pero yo siento que es necesario, porque Totalmente. yo siempre ahora voy al amor propio, ¿no? Estoy como muy, muy pesada con el amor propio, porque en definitiva con la persona que vamos a estar desde que nacemos hasta que morimos somos con nosotros, y nadie mejor que si nosotros mismos nos conocemos, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo, todo nuestro cuerpo, sin temor a mirarnos, a tocarnos, a reconocernos, a ver qué nos gusta, si me gusta más acá, si me gusta... O sea, nosotros mismos o sea, que la educación sexual empiece por nosotros mismos, así Cierto. lo diría, de alguna manera, ¿no? Y después, una vez que ya ganamos en confianza, en saber qué me gusta, qué no, qué me satisface, qué por ahí la verdad que no me produce nada. Si yo me conozco a mí misma, obviamente que voy a tener una relación. Y no solamente eso, sino si yo aprendo a valorarme, si yo aprendo
a decir que sí cuando quiero decir que sí, a decir que no, a poner frenos, a ver de qué manera me resulta más amoroso. Bueno, si yo me conozco yo misma, o cada uno se conoce uno mismo, en el mientras nos vamos preparando para esa primera relación, creo que la cosa sería totalmente diferente y podríamos empezar, sí, con el libro del colegio, ¿no? Con la parte de la biología, pero ver todo bien, exactamente, ¿no? Y llevarlo al campo, llevarlo a uno, al cuerpo de uno. Y no tener miedo de mirarse, no tener miedo de tocarse, no, o sea, porque Así si es. no, es como que seguimos delegando toda la responsabilidad de que el otro me dé placer y, Y el ¿no? Seguimos delegando orgasmo, afuera. en realidad el orgasmo lo trabaja cada uno, ¿no? Por ahí. Exacto, entonces, Y sí, Debbie, mencionas un tema fundamental dentro de lo que es la educación sexual y esto también tenemos que verlo como algo en casa, ¿no? Cuando vemos que los chicos, el tema de la masturbación o la autoestimulación, como le quieras llamar, uh-huh. Sigue siendo un tema tabú, ¿no? En casa muchas veces. Ahí más bien lo que hay que aclarar con los hijos es que existen lugares privados, ¿no? Que Exacto, existen lugares exacto. públicos y privados y que Uh-huh. también eso es tuyo, no puedes obligar a Uh-huh. alguien más, ni nadie más te puede obligar a hacer ciertas cosas que no quieres. Pero Uh-huh. si nosotros podemos ver la autoestimulación como parte natural del desarrollo, Uh-huh. ¿no? En los niños y las niñas, pues les estamos dando ellos una gran ventaja y que también se hable de esto en la escuela, porque Uh-huh. como tú dices, el conocerte mejor a ti mismo te va a llevar a tener relaciones mucho más satisfactorias en tu juventud, en tu adultez, cuando seas Uh-huh. mayor, etcétera, y te va a Y ahorrar creo un que no tan montón de... precoces. Y creo Exactamente. que no tan precoces, porque si Y yo no me tan precoces. satisfago yo, ¿no? No Y tengo por qué. disfruto, y no Exacto. y no siento que estoy haciendo malo, no me siento Y sucia, no me no siento siento. culpa. Ujú. Es correcto, Exacto, es correcto. Entonces eso pues también va a ayudar, ¿no? A esperar un poco más, a saber exacto. que yo puedo esperar, pero que ese mismo placer me lo puedo brindar yo mismo, ¿no? Y al final, Uh-huh. cuando estás en un intercambio con alguien más, ¿no? Cuando estás Uh-huh. en un encuentro sexual también ya con alguien, pues tú también tienes que trabajar esa parte, ¿no? No es que Claro. solo el otro tiene que hacerlo, no, depende de ti en gran medida. Entonces, si tenemos esa apertura a ver lo que es la masturbación y la autoestimulación y hablar de eso, dando ciertas lineamientos de Uh-huh. conducta, pues con eso Uh-huh. ya estamos también del otro lado y nos estamos ahorrando y estamos previniendo un montón de problemáticas a futuro, ¿no? Y también Exacto. retrasamos lo que es el inicio de la vida sexual como tal en un encuentro. Entonces, y el día que lo tengamos, pues lo vamos a disfrutar más porque vamos a estar Uh-huh. más conscientes de, como dices Uh-huh. tú, dónde me Claro. gusta, dónde no me gusta, dónde no siento nada, cuál es mi límite, ¿no? Uh-huh. Van a ser parejas mucho más saludables en todos los sentidos. Sí, Totalmente. yo creo que ahí se Muy buen, garantiza mucho. muy buen punto, Debbie. Pues ya Sí. estás para ser educadora en sexualidad. Estás certificada. Bueno, debo reconocer que lo aprendí a los 40 y pico, ¿eh? Pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y además, si le metes las 5 leyes biológicas, podemos armar una de aquellas. Bueno, vamos a ponernos a trabajar en ello, me parece. Estaría Así bueno es. hacer como un tallercito, ¿no? Para padres, para adolescentes. ¿Quién te dice que bueno? Y acá comienza, sale algo lindo también para hacer por Zoom o por las redes. Por supuesto que sí. Me parecía interesante eso porque, bueno, así como digo, y no tengo vergüenza de decirlo, que bueno, uno descubre esas cosas. Yo en este caso, cuando me trabajé el amor propio y la autoestima y derribé, como vos decís, ¿no? Un montón de mitos en los cuales, bueno, los tenemos instalados culturalmente, muchos de ellos, pero que es momento de que ya no estén más ahí. Así que es el momento ideal como para esto, para ver a los chicos, a los niños, a los adolescentes, como un todo y que van a ser futuros adultos y que ellos también tienen que conocer toda esta información justamente para eso, ¿no? Para disfrutar de una vida plena, sin tanta culpa, sin tantas restricciones, ni miedos,
que no está mal sentir, que no está mal, ¿no? Darse placer uno mismo, que no necesitamos de un otro Exacto. y que siempre, o sea, nos tenemos a nosotros mismos, así que Yes. qué mejor que uno para conocerse y para darse lo que más necesita en determinadas situaciones, porque más allá de los adolescentes, como adultos también, a veces nos puede pasar de que estamos con pareja y a veces que no, y que por eso nos vamos o sea, nos vamos a frustrar o nos vamos a quedar sin darnos un placer, no, o sea, No, no, trabajemos nuestra historia sexual, nuestros miedos, nuestros resentimientos, nuestras culpas, nuestros mitos, derribemos esto, actualicemos creencias, ¿no? Y a partir de exacto. ahí vamos a tener una vida sexual mucho más plena, satisfactoria y como adultos vamos a transmitir también algo mucho más asertivo a los Uh-huh. jóvenes y a los niños también. No por nada el título que me diste para este live, la educación sexual de los niños, comienza por la de los padres. Bueno, ¿no? O sea, Totalmente. ahí estamos. Padres, Este, educadores, maestros y bueno, exacto. los que estamos en contacto continuamente con ellos, ¿no? Ya sea por Uh-huh. un tema de educación o por un tema de convivencia. Exacto. Y otra cosa, porque ya estamos casi en la hora, pero Sí, bueno, hay que un ver. ratitín más, que también se está viendo mucho en los adolescentes, es esta cosa de la, no sé si llamarlo transgresión, no me gusta la palabra, pero a ver si me la podés después modificar cuando te termine la idea. Las chicas están como muy, que se quieren, digamos, quieren demostrar su rebeldía no definiéndose, ¿no? Como que Ah, juegan para el el tema hombre y para la mujer. el tema de identidad sexual. Sí, ¿no? No solamente el tema de identidad, sino como que son bisexuales. Ah, orientación. Es muy ¿No? Entonces, distinto. como que, claro, también, como que juegan esa cosa de que si están en un boliche bailable, si están, juegan, ¿no? Con que le dan un beso a uno, pero se coquetean y se dan y se tocan con la otra. O sea, esto, cómo manejan los padres el tema de que la niña o el niño no esté del todo definido y cómo encarar también ese tipo de conversaciones. Híjole, pues esta sí es una pregunta muy compleja hoy en día porque Claro. pues detrás de esto hay todo una agenda en realidad, Mm. ¿no? O sea, Ah, sí. es diferente lo que es la identidad y la Ujú, orientación. Aquí vale la pena diferenciar la identidad. La identidad, la identidad de género tiene que ver con si yo siendo mujer ujú, me siento mujer y me identifico con mi cuerpo, ujú, o si soy hombre y me identifico ujú. con mi cuerpo, con mi biología. Y Claro. esto se da en los primeros años de vida. Hay evidentemente situaciones y casos donde los chiquitos o las chiquitas, por un motivo o por el otro, pasan por un proceso, ¿no? Ujú, Donde hay como el no saber exactamente con qué roles ujú, y no tiene que ver con que si jugaron con las muñecas o los carritos, ¿no? En realidad es multifactorial, ¿no? O sea, ujú, el tema de la identidad de género y también de la orientación sexual, pues son muchos factores de los que ujú, influyen ujú. para, para esto, o sea, son muchas cosas, pero algo que sí, y la orientación sexual yo diría que a partir, digo, yo recuerdo en mi historia personal, a mí el primer chico que me gustó, que yo sabía que me gustaban los chicos, yo tenía 7 años, ¿no? Y bueno, Claro, no había tenido ni medio acercamiento con un chico más que mi hermano y sus amiguitos y todo, pero no había tenido nada. En realidad, claro, yo ahí fue cuando me di cuenta que me gustaban los chicos. claro. Entonces, todo lo que es el tema de orientación sexual es un tema que se va descubriendo desde como yo lo estudié y yo lo entendí, ¿no? Ujú. Independientemente de lo que esté sucediendo a nivel mundial actualmente, Sí. la orientación es algo que se va descubriendo a lo largo de la vida a partir de las experiencias que vayamos teniendo como seres humanos. Ujú, Y también es algo que digamos, la orientación tiene que ver no solamente con la parte de la atracción sexual, ujú, sino que también tiene que ujú, ver de la parte de la emoción, el enamoramiento, ujú, con lo que ujú. yo siento por el otro, ¿no? O sea, la Sí. orientación sexual no es nada más si me gusta por un tema de que me atrae o no, sino también está Claro, claro. implícito el corazón. Pero yo creo Ujú, que actualmente hay tanta información en redes, ¿no? ujú.
revoltijo en las redes que confunden a los chicos y a las chicas, ¿no? O sea, sí, Sí. sí creo que hay que tener como mucho cuidado con esto, platicar mucho Ujú, con ellos para entender a partir de dónde es que están pensando, ujú, decidiendo ujú. tener un encuentro con alguien de su mismo sexo, ¿no? Y que Sí. no sea porque están siendo influenciados por sus pares, Ujú, por las tendencias mundiales, por lo que están viendo en los medios, ¿no? O sea, mi recomendación sería platicar directamente con ellos y sí. de dónde es que realmente está surgiendo esta inquietud, Ujú, ¿no? ujú. Porque si lo están haciendo porque es parte de lo que todos hacen como un tema de pertenecer, Exacto. perfecto, ¿no? Si lo estás Ujú, haciendo por un tema de pertenencia o si realmente lo estás sintiendo y lo estás sí. vibrando, ¿no? Entonces, pues aquí Ujú, mi invitación es también la comunicación muy exacto. directa y preguntar de dónde es que viene esto, cómo es que te estás Claro. dando cuenta que sientes esto, ¿no? Entonces, y Ujú. a partir de ahí empezar a aclarar. Sí, sabes que cuando yo estaba estudiando, no, sí, estaba haciendo las prácticas ya de maestra jardinera, estaba en una sala de 5 años, había un nene que él decía, yo soy princesa, Mm, pero te lo decía, no solamente tenía la voz finita, sino su actitud, y no es como podemos ver ahora quizás un chico de 15 o de 20, ¿no? Esa cosa manerada ya muy, muy, muy por demás, ujú, que lo puede estar sintiendo, ojo, no quiero herir nada, pero este nene de 5 años, con sus cortitos 5 años, me ujú. parece que ya tenía bastante. Para mí eso vendría de Proyecto Sentido, de un transgeneracional, no, vendría como de mucho más atrás, ¿no? Pero su sentir y su expresión y su vivir era de princesa. Ujú, Y él se la pasaba jugando en la casita y las muñecas y su voz y su forma, era una nena más, ujú, ¿no? ujú. Eh, que no está mal tampoco, pero ahora lo que noto es como mucha confusión en los chicos, Sí, ¿no? Como que está todo sí, muy distorsionado, volvemos de nuevo a la palabra, como hay mucha distorsión en la sí, información y que esto, ¿no? Lo hacen como juego, lo hacen por pertenecer, por provocar, por ser rebelde, como es exacto. bien la Creo adolescencia, que ¿no? sí, hay que ver Hay desde que dónde tener es que están cuidado. dirigiendo eso, porque como tú dices, el ejemplo de este chiquito, ¿no? Que se sentía princesa, pues bueno, ahí lo puedes ver que es un tema más genuino, ¿no? Exacto. Como dices tú, de pronto el otro punto más exagerado, donde ves que ya son como conductas impuestas, como muy forzado, ¿no? Entonces, la invitación es, pues, revisar, ¿no? Revisar qué está pasando en la vida del chico, de la chica, también, cómo se están sintiendo, desde dónde es que están viviéndolo, porque son procesos muy complejos, o sea, yo los manejo directamente en consulta y puedo ver cómo para ellos verdaderamente o para ellas es un tema de vida, ¿no? Y todas las implicaciones que tienen para ellos y ellas internamente, y no solamente eso, sino también en su entorno, ¿no? En el entorno que están, o sea, en el entorno familiar, en el entorno escolar, ¿no? Laboral, y es un tema verdaderamente muy, híjole, que si yo pudiera expresarlo, como terapeuta, de pronto se me hace el corazón chiquito de ver todas las cosas que ellos viven, ¿no? Tan complejas. Entonces sí creo que aquí es muy importante el poderles ayudar en ese proceso, en ese camino, ser con mucha empatía, con mucho cuidado, con mucha sensibilidad, ir aclarando desde dónde es que están ellos eligiendo, ya sea una orientación sexual distinta a la heterosexualidad o a lo que, ¿no? Digo, es entre comillas más común, ¿no? O lo que ellos vayan decidiendo, o en términos de identidad de género también a partir de dónde, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha sensibilidad con estos temas en el manejo de los mismos, porque yo personalmente como terapeuta sí te puedo decir que son procesos complejos, muy complejos.
¿Sabes qué, Debbie? Perdí el audio y no sé. Ay, perdón, no sé por qué toqué el micrófono, perdón. Ah, No, ok. que te decía, que se está tomando como un poco a la ligera, me parece, el tema, sobre todo en los adultos que acompañan a esos niños o adolescentes, como que lo pasan como muy por alto, ¿no? Como una cuestión de rebeldía, ya se le va a pasar, o no sé si se seguirá viendo como que es una enfermedad, que eso es lo más terrible. Mm. Pues mira, no como yo lo veo, ni como lo manejo, o sea, ni como lo aprendí, en ningún momento, ni mucho menos como una enfermedad. Seguramente hay sectores de la sociedad que lo ven así, pero en mi caso no, o sea, no he tenido como un acercamiento de ese tipo o una situación así donde los padres lo vean como una enfermedad. De hecho, también tengo que hacer intervención con los padres y cada caso es un caso, ¿no? Entonces, Claro. aquí no puedo generalizar, ¿no? Porque cada caso es un caso, pero sí hay que tratarlo de manera muy profesional, de manera muy ética, de manera muy, hay muchas cosas muy sensibles de por medio y hay que tener mucho cuidado en el manejo de este tipo de situaciones. Claro. Y ahí, por ¿Consideras que ejemplo, hay? yo Sí. opinaría que si en una familia hay una situación así, pedir asesoría profesional Ujú, para evitar ujú, interpretaciones, para evitar etiquetas, para evitar ujú, juicios, ¿no? Que puedan hacer que el proceso sea, pues, aún más, complejo, ¿no? O ujú, doloroso, ¿no? Entonces, es muy puntual y ujú, muy específico, cada uno de los casos. ujú. Yo me voy a basar para decir esto de nada, de gente conocida, famosa en mi país y en otros países, en los cuales chicos abusados han cambiado su orientación sexual. Ujú. Mm. No sé si esto es una correlatividad, si está como... Es un eh, mito también, sí. es, Es un mito, porque fíjate, si tú me dices, a ver, bueno, si yo te digo, a ver, Debbie, imagínate un abuso, ¿cómo lo vives? Como un abuso. O sí, sea, es un shock, es un sí. trauma. Y imagínate pensar que de un shock o de un trauma, ¿no? O Ujú. de una situación de abuso, vas a encontrar un placer o vas a encontrar algo Mm, que te gusta. No, o sea, en realidad es también un mito dentro de lo ok. que el hecho de que los chicos que fueron abusados por en determinada edad por alguien de su mismo sexo, eso va a hacer Ujú, que sean ¿no? Que tengan una preferencia sexual diferente a ser heterosexuales, etcétera, ujú. que sean homosexuales y el tema de identidad no tiene absolutamente nada que ver. Un Ok. abuso es un abuso y no vamos a encontrar en el abuso un placer. Entonces, Ujú. en realidad, yo pienso y considero que eso es un mito, completamente. Ok, Uh -huh. bien. Y más bien ahí hay que trabajar el trauma y no Exacto, obvio, el abuso. Uh -huh. obvio, obvio. Así es. Bueno, me encantó, ya pasó 1 hora y 10, no lo puedo creer. Yo pensé, dije, bueno, no sé qué voy a poder aportar mucho, pero Bueno, pues mucha información aquí, Debbie. Muy bien, podríamos sí, sí, darnos para mucho, hagamos un taller por ahí. sí, la verdad que sí, que estaría bueno, ¿no? Vincular esto, el amor propio, que es con lo que más me estoy resonando hoy por hoy, y vos con la parte, digamos, ¿no? De educación sexual, me parece que está bonito. Algo así como un consejazo para padres, para tutores, para cualquier persona que esté cerca de un niño, sea de la edad que sea, porque bueno, ¿no? Después de escuchar todo este live pueden darse cuenta que en realidad la educación sexual empieza desde el momento en que salimos de la panza de mamá, por decirlo de alguna manera, y que no termina Nos hasta que morimos. trascendemos. Sí. Pues, Exacto, así que un consejito, un consejazo para que quede bien clarito. ok. Fíjate, cuando yo estudié psicoterapia gestal, te dan las bases, ¿no? Del humanismo, ¿no? De cómo ponerlas en práctica. Y yo creo que la empatía para mí es un factor principal, ¿no?
es como la base de todos estos tipos de temas, el generar empatía con la experiencia y con la situación del otro y tener como esta congruencia y esta apertura, ¿no? Y saber que todos tenemos experiencias y eso fue para mí un aprendizaje de vida, sobre todo en los últimos 2 años con todo esto de las 5 LBs, cuando aprendí las 5 LBs, que empecé a ver que los demás yo los veía como dormidos y entonces yo decía, pero yo ya desperté, pero a ver, no, o sea, yo también estuve dormida no sé cuántos años, ¿no? Y cómo me hubiera gustado tener toda esta información antes, ¿no? Entonces, el no juicio, ¿no? El más bien generar empatía hacia las experiencias y las historias de los otros, porque todos tomamos la mejor decisión que creemos que debemos de tomar de acuerdo pues a las creencias, de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a nuestra historia, ¿no? Y entender que el otro tiene una historia, ¿no? Entonces, tratarnos de poner en el lugar del otro antes de emitir un juicio, y no solamente me lo reduzco a un tema de sexualidad, sino en la vida en general, ¿no? Entonces, para mí la empatía y la apertura, el no juicio y la comunicación siempre muy presente, ¿no? Eso. Bien, y yo lo remato con el amor propio. Y el amor propio. Okay. ¿No? Y el amor propio y el conocerse y amarse a uno y respetarse, y ahí juntamos todo eso y ¡guau! Hacemos un mundo mejor. Exactamente. Así es. Bueno, Ale, me encantó, la verdad, hermosa charla. Espero que, bueno, que les haya servido. Si les parece que es para compartir, compártanlo, difúndanlo, que para eso se hacen estos espacios, para que cada vez más personas se acerquen a este tipo de conocimiento, con pequeñas herramientas. Entonces, aprovechen esta posibilidad que nos da la informática, y bueno, yo después lo voy a subir en YouTube también para que lo puedan ver allí, aquellas personas que no tienen Instagram. Así que bueno, Ale, te abrazo, gracias. No, La gracias, verdad, un hermoso compartir. Gracias, y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, si alguien quiere acercarse, me pueden encontrar en @alepterapeuta en Instagram, y con mucho gusto les puedo dar ahí tips, consejos, asesoría. ¿Tenés un blog o una página también, Ale? También tengo un blog, es www.emocioneser.com.mx, ¿vale? Yo igualmente le pongo todo después en la descripción. Perfecto, excelente. Sí. Pues bueno, gente bonita, gracias a todos los que estuvieron acá haciéndonos el aguante, a los que lo van a ver después, compartan, y bueno, que esto se difunda, así llega a más hogares, ¿sí? Gracias. Gracias, Debbie. Un besazo enorme. Cuídate mucho, saludos. Gracias, bye. Chao.